El Evangelio de Juan, capítulo 15 y su versículo 1, y esta lectura va a ser un poco larga porque vamos a leer 8 versículos. Se pone de pie cuando encuentre usted el capítulo 15, verso 1 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Ok, vamos a leer entonces la palabra del Señor y dice de esta manera: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Me encanta este versículo. El verso 5, el 6 dice: El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis. Una vez más el verso 7: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Padre, te doy gracias por esta palabra. Yo solo te ruego, Señor, que no solamente nosotros podamos oírla, escucharla esta mañana, sino que guardarla en nuestros corazones y también aplicarla a nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús, amén. Puedes ocupar tu lugar. Durante este mes hemos estado desarrollando temas sobre permanecer en la palabra de Dios. El día viernes desarrollamos el tema permanecer en la palabra de Dios cuando enfrentamos pruebas. Amén. ¿Cuántos enfrentan pruebas en su vida? ¿Verdad que todos enfrentamos pruebas? Pero cuando la persona permanece en la palabra de Dios, aun cuando enfrenta pruebas, la persona sale adelante, la persona se convierte más que victorioso, más que vencedor, y por lo tanto nosotros entendemos que Jesús nos enseña en su palabra. Aquí en estos versículos que acabamos de leer, utiliza un ejemplo muy sencillo. Toma, hermanos, ahí como la vid y el pámpano para explicarnos cómo nosotros podemos dar fruto. Eso significa cómo crecer, cómo florecer y dar fruto para bendecir a las demás personas. Hermanos, para eso nosotros hemos sido llamados. No dar una apariencia, sino que debemos de dar fruto. De manera que hoy o esta mañana vamos a entender cómo nosotros podemos dar fruto, es decir, cómo nosotros podemos ser de bendición para muchas personas. Porque sabes una cosa, Dios te bendice para que seas de bendición. Dios nos bendice para que nosotros seamos de bendición donde quiera que vayamos y pueda, hermanos, reflejarse la bendición de Dios en nuestras vidas y en todo tiempo. Pero hay algo que nosotros debemos de entender. Hoy quiero hablar sobre permanecer para dar fruto. Para dar fruto, hermanos, necesitamos permanecer en Dios. Y hay algo muy importante que decía ahí el verso 5: separados de mí, nada podéis hacer. El problema es que muchas veces las personas quieren enfrentar las situaciones, quieren enfrentar los problemas en sus propias fuerzas, con sus propios recursos, con su propia sabiduría, más que todo en su propia voluntad. Y el problema es que si nosotros no estamos conectados a la fuente de la sabiduría, a la fuente de la fuerza, a la fuente de las bendiciones, hermanos, de nada sirve, o simplemente es en vano
esforzarse, porque al final no veremos nada provechoso para nuestras vidas. Y entonces hoy vamos a ver algunos consejos donde nosotros podemos entender la necesidad de permanecer, para que en nosotros no haya cansancio, frustración, sino que en nosotros haya fruto permanente para bendecir. Entonces el primer consejo es, hermanos, y debemos de entender que necesitamos ir a Jesús, que es la fuente de nuestra vida. Eso es el consejo número 1. Nuestra vida depende de Dios y por lo tanto necesitamos acercarnos a esa fuente para entonces nosotros podamos tener fe, vida. Por eso dice Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Aquí el Señor no está diciendo yo soy uno de la vid o de la verdad, sino que aquí dice yo soy la vid verdadera. En Jesús está la verdadera vida. En Jesús podemos hallar la vida espiritual, hermanos, que realmente nos puede llevar a conocer a Dios. Es cierto que muchas personas a veces quieren depender, como les decía, de sus propias capacidades, de sus propios talentos, de sus propias experiencias, pero hermanos, no puede llegar a ningún lugar. Para nosotros poder ver la mano de Dios es importante que nosotros podamos estar conectados, que haya una conexión con Dios. Y cuando hay conexión espiritual con Dios, entonces, hermanos, nosotros nos convertimos como en ramas que tienen vida. Hermano, usted puede ver un árbol que tiene ramas porque, hermanos, esas ramas dependen del árbol o de las raíces del árbol. Una rama no puede vivir si se corta esa rama no puede vivir desconectada del árbol. De la misma manera, la persona no puede vivir espiritualmente si no se conecta a Dios. Y entonces, nosotros necesitamos estar conectados a la vida que es nuestro Señor Jesús. Posiblemente algunos quieren hacer sus cosas, quieren vencer solos, quieren pensar solos, quieren servir solos, quieren enfrentar problemas solos. Ahí solos ellos en sus propias fuerzas quieren tomar decisiones, quieren también tal vez llevar adelante, no sé, sus proyectos, su ministerio solos. Pero déjame decirte que si no estamos conectados a la vid verdadera, si no estamos conectados a la fuente de vida que es nuestro Señor Jesucristo, no podemos avanzar. Por eso necesitamos permanecer. ¿Quieres ser de bendición? ¿Quieres dar fruto? ¿Quieres que haya fruto en ti? Entonces necesitamos permanecer conectados a Cristo Jesús, que es el Señor y Salvador de nuestras vidas, porque Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Es posible que alguien se ha estado frustrando, se ha estado cansando, se ha cansado de todo lo que ha hecho y se pregunta: pero hago lo demás y sigo trabajando, me esfuerzo, hago tanto, pero no veo fruto. La pregunta es: ¿estás conectado con Dios, que es la fuente de la bendición, o lo estás haciendo solo? Es necesario, como personas, como hijos de Dios, entendamos que necesitamos conectarnos a Jesús. Algo que está desconectado, estos cables que están acá, hace a que esos aparatos funcionen. Es cierto que esos aparatos suenan muy bonitos, esos instrumentos suenan bonito, hermano, pero tiene que estar conectado a la fuente de la energía. Pero si se desconecta, aunque se vea bonito y aunque haya costado mucho dinero, pero si no se conecta a la fuente de la energía, hermano, simplemente será como un adorno. No va a servir para algo bueno, simplemente verlo y es todo. Pero cuando, hermanos, se conecta,
entonces ya el que llega y comienza a tocar ahí, hermano, ese aparato hace maravillas. Y de la misma manera nosotros necesitamos estar conectados a la vida. Ahora, después de estar conectados, el consejo número 2 es, hermanos, que nosotros debemos de permanecer en todo tiempo, pero siempre, hermanos, limpiando nuestras vidas. Debe de haber una limpieza en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Permanecer en la palabra de Dios o permanecer en Cristo Jesús requiere limpieza. ¿Por qué? Porque el polvo puede, hermanos, arruinar esos instrumentos si no se limpian. Si no se le da mantenimiento a algo, se arruina. Si usted no le da mantenimiento a su vehículo, ese vehículo va a tronar, se va a arruinar. El motor de ese vehículo requiere aceite, los frenos requieren mantenimiento. Para permanecer nosotros en Cristo Jesús, de la misma manera, necesitamos siempre pedirle a Él que nos limpie, que nos purifique, para que siempre seamos de bendición. Porque una rama podría agarrar plagas, o las plagas pueden llegar, hermano, de una u otra manera o de muchas maneras pueden llegar plagas para arruinar una rama, arruinar las hojas, arruinar las flores, el fruto que puede salir de una rama. En la casa tenemos unas plantitas por ahí. Y hace poquito me di cuenta que hay una planta que tiene plagas y está secando la planta. Entonces dije, voy a pasar uno de estos días a comprar ahí algo para matar la plaga que tiene la planta. Y entonces venía a mi mente eso, que cuando la persona se da cuenta que hay algo que está arruinando su vida, que quiere secar su vida espiritual, necesitamos o necesita inmediatamente acudir a Jesús para que Jesús pueda limpiar su vida, su corazón, y pueda comenzar a vivir esa vida en libertad. Entonces, hermanos, necesitamos hoy conocer y entender qué plagas quieren apagar tu vida espiritual. Amén. Queremos permanecer en el Señor. Necesitamos venir y decirles: límpiame, Señor, purifícame, Señor, para tener una vida limpia delante de Él en todo tiempo, no solamente por un momento. Y no debemos demostrar apariencia nada más. Qué bueno que viniste bien guapo hoy, bien vestidito, gloria a Dios, me alegro por eso. Tal vez trajiste tu ropita de marca, gloria a Dios. Amén. Eso es bueno, hermanos. Adornar el templo y morada del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Pero muchas veces tu ropa no es lo que demuestra lo que hay en tu corazón. Necesitamos, hermanos, limpiar primero nuestro corazón y permanecer. Por eso dice Juan capítulo 15 verso 2: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. Por eso la palabra del Señor dice: en lo poco eres fiel, en lo mucho se te pondrá. Cuando el Señor vea en cada uno de nosotros que tenemos la capacidad para tener más fruto, más bendición, el Señor vendrá y traerá bendición sobre tu vida. Pero lo que tienes hoy lo tienes que mantener limpio, lo debemos de cuidar para que permanezcamos limpios delante del Señor. Por eso ahí dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si hay alguna plaga que quiere llegar a arruinar el fruto que hay en ti, inmediatamente necesitas levantarte a pedirle al Señor para que te ayude, para que estés listo para recibir más bendición de parte del Señor.
¿Verdad que todos los que estamos aquí anhelamos mucha bendición? Ok, cuida lo que tienes ahorita. El fruto que tienes ahorita, cuídalo, ámalo. Necesitamos cada uno de nosotros entender que el fruto viene de parte del Señor. Y aquí encontramos algo muy importante. Dios no solamente quiere fruto, hermanos, sino que quiere más fruto. Más y más. Porque el que tiene más se le dará más. Y así, y nunca, hermanos, nunca Dios, no hay límites para que Dios suelte sobre ti bendiciones, fruto, para que seas de bendición y para que haya más fruto. Hermanos, hay ramas que necesitan ser limpiados. ¿Qué ramas de tu vida? Cuando digo qué ramas de tu vida, me estoy refiriendo qué área de tu vida necesitas mejorar. ¿En qué área de tu vida necesitas mejorar? Porque cada uno de nosotros tenemos ciertas debilidades. Entonces, si reconocemos en qué áreas hay alguna debilidad en nosotros, levantémonos, comencemos, hermanos, a limpiar esas ramas, esas áreas de nuestras vidas, para que Dios venga a través de su Espíritu Santo a fortalecer esas áreas. Posiblemente no será fácil, pero todo es posible en Dios. Levantémonos, limpiemos esas áreas, porque la palabra limpia, hermanos, nuestras vidas. Limpiar es asear, es dejar sin ningún polvo, sin ninguna suciedad, algo que quizás algo ha entrado por ahí. Necesitamos cuidar esas áreas para que entonces la rama no se contamine de plagas. Hermanos, permanecer en el Señor o permanecer en su palabra, hermanos, debemos de dar fruto. Entonces, para dar fruto hay que permanecer. No solamente escuchar, sino que hay que permanecer y practicar la palabra de nuestro Dios. Entonces, a veces Dios tiene que quitar, hermanos, de nuestras vidas. Miren, pues, las áreas que debemos de poner en las manos del Señor son nuestras actitudes. A veces son esas áreas que el Señor tiene que limpiar y mejorar. El orgullo. El orgullo es como una plaga que puede llegar, hermano, a arruinar el fruto que Dios ha puesto en ti. Otro que el Señor quiere, otra área que el Señor quiere limpiar, resentimientos. Muchas personas cargan resentimientos en sus corazones y por cargar esos resentimientos no pueden recibir más fruto. El Señor te quiere dar más fruto, fuera resentimiento de tu corazón. Amén. Pero también hábitos. ¿Cuáles son tus hábitos? Tus hábitos son para tu crecimiento, simplemente hábitos, malos hábitos prácticamente. A veces son plagas que llegan a arruinar el fruto que Dios ha puesto en ti. Para nosotros permanecer, entonces necesitamos limpiar, requiere limpieza. Yo creo que necesitamos también limpiar nuestros pensamientos. ¿Qué estás pensando hoy? ¿Qué estás pensando en este mismo instante? Pongamos esos pensamientos en las manos del Señor y decirle: Señor, limpia mis pensamientos. Necesitamos ordenar todas las cosas en nuestras vidas, ordenar nuestras prioridades, porque hay, hermanos, hay un desorden a veces en la vida de la persona, y Dios no puede dar fruto en un lugar donde hay desorden. ¿Cómo están tus sentimientos? ¿Están ordenados o están desordenados? Hermano, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Hay cosas que ocupan el lugar que le corresponde a Dios en la vida de las personas. Necesitamos darle el primer lugar a nuestro Dios para que Él esté en nuestros corazones en todo tiempo. Pero para nosotros entender todo esto,
¿Verdad que cuando llegamos en algún lugar que está limpio, es agradable entrar ahí y ponen un perfume ahí y entra uno y comienza a oler algo rico ahí? Dan ganas de entrar ahí, dan ganas de estar sentado ahí, poner una película. Bueno, decirle a los hermanos que nos den permiso, ¿verdad? Que pongan una película ahí. Pero dan ganas de conversar. ¿Por qué razón? Porque es un lugar que está limpio. Entonces, algo limpio es agradable. Por eso para Dios algo que está limpio es agradable para Él. Y Él obra ahí en ese lugar. Debemos de entender algo también, lo que Dios poda, lo que Dios limpia, lo que Dios comienza a podar no es para destruirnos. Así que si Dios de repente te quita algo, es porque tal vez Dios te está podando. Una planta se poda para que, hermanos, se vea bonita y de repente dar hojas nuevas y también dar fruto el día de mañana. Dios muchas veces va a venir a quitar cosas de nosotros para que nosotros nos volvamos fructíferos, dar fruto en todo tiempo. Entonces, hermanos, el agricultor cuando conoce de su trabajo, un agricultor conoce de plantas y él sabe cuándo, en qué fecha, en qué mes debe de podar un árbol fructífero. Por ejemplo, un árbol de manzana, de peras, de duraznos, ¿qué más, hermanos? De mango, no sé, pero tienen que podar ese árbol. ¿Sabe cuándo? Y el tiempo que de repente una persona pasa por prueba, no lo tomes como que fuera un castigo de parte de Dios. Posiblemente Dios te está hablando para que dejes de hacer algunas cosas que te han mantenido en el estancamiento. Porque Él quiere verte bendecido, quiere verte prosperado. El consejo número 3 que quiero compartir contigo es que no solamente visites a Dios, sino que permanezcamos en la casa de Dios. Mejor es un día, dice la palabra del Señor, en la casa del Señor, en su presencia, que 1000 años fuera de Él. Es decir, que vale la pena buscar del Señor, vale la pena entregarnos al Señor. Permanecer es más que visitar. No visitemos la palabra, no visitemos a Dios, vivamos en su palabra, permanezcamos en su palabra para dar fruto. En Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. Cuando nosotros permanecemos en Él, entonces tenemos el respaldo de Él. Él está con nosotros en todo tiempo, y todo lo que tú quieras emprender, Dios está con nosotros y Él guía nuestros pasos. Su palabra nos ayuda para permanecer y caminar. Estaban los muchachos cantando también tu palabra es más dulce que la miel, lumbrera mi camino. Entonces necesitamos permanecer en su palabra para que Él permanezca en cada uno de nosotros. Dios no dice: visítenme de vez en cuando. Él dice: permaneced. Por eso dice 15:4: permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Por qué no te pones un ratito de pie? Levántese, póngase de pie un ratito. Ok, levante sus manitas ahí donde está, mueva sus manitas así: Señor, aquí estoy y yo quiero permanecer en ti. Y dígale al que está a tu lado: permanezcamos, dígaselo, permanezcamos en Dios, dígale. Amén. Después de ese pequeño ejercicio, di un amén y te puedes sentar. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Dios es amoroso y misericordioso. Permaneced en mí significa: quédense.
Permaneced en mí significa no se muevan. El Señor nos dice hoy, quédense, no se muevan. Y aunque haya tanto ruido por ahí, aunque hayan problemas por ahí, no te muevas, quédate, permanece en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia tenemos seguridad. En su presencia Él nos hace crecer para que nosotros podamos dar fruto. Entonces, permanecer significa continuar en sus caminos. Que no nos alejemos de Él, pase lo que pase, lleguen las pruebas, lleguen los problemas. Tú permanece, porque el día de mañana darás mucho fruto y serás de bendición para tus generaciones. Significa mantener una relación constante con Dios. Cuando nos acercamos a su palabra, eso es tener relación constante con nuestro Padre Celestial, porque leemos su palabra, oramos, entonces estamos conectados con Él. Y entonces el Señor comienza a fortalecernos. No se trata solamente de venir a la iglesia. Gracias por estar aquí esta mañana. Pero al salir de aquí, visita su palabra para estar ahí. Tenemos que abrir su palabra para amar su palabra y permanecer en su palabra. Decir, la palabra de Dios dice que yo debo de hacer esto y caminar conforme a su palabra. Amén. Ahora, cuando Cristo, hermanos, nos dice permaneced en mí, significa que Cristo sigue siendo en todo tiempo la fuente de nuestra vida, hermanos. Y como Él es fuente de vida, no solamente hoy, sino que también sigue siendo el día de mañana, lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado, domingo, mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 2027, 2028 y siempre. Siempre Él es fuente de nuestras vidas. Por eso debemos de permanecer en Él en todo tiempo. Cristo sigue siendo entonces nuestra fuente de vida. Ahora, ¿cómo vamos a permanecer en Él? Debe de haber una forma como permanecer en Él, en su palabra, en oración, en obediencia, en comunión con Él. Hermanos, esas 4 cosas harán a que nosotros permanezcamos en Él. Por eso exhorto a toda la iglesia o animo a la iglesia para que permanezcamos en su palabra, para que permanezcamos en oración, siendo obedientes, número 3. Y número 4, permanecer en comunión con Él en todo tiempo, hermanos. Yo no sé si en alguna vez ustedes han hecho si te has preparado una taza de café, un té, lo que sea, y te sales ahí, no sé, al patio y comienzas a hablar con el Señor, tomando el café, tomando el té y hablando con el Señor. ¿Has hecho eso? Eso es tener comunión con Dios. Sería bueno que tengas un tiempo, un café con Jesús. Y decir, Señor, quiero hablar contigo. A solas, ahí sentarte, comenzar ahí a hablar con el Señor. Y te aseguro que el Señor te va a hablar. Pero debemos de permanecer en su palabra, en oración, en obediencia y en comunión. Debe de ser una comunión permanente. Amén. Una comunión permanente. Entonces la clave aquí es que nosotros debemos de estar en un lugar. Venimos a buscar a Dios en este lugar, a buscar a Jesús, buscar su presencia. Y aquí nos reunimos durante la semana en las actividades que tenemos. Hermanos, nos reunimos aquí para buscar de la presencia de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero hermanos, allá afuera, cuando no tenemos actividades aquí, conéctate con Él. Ora, lee la Biblia. Y estoy seguro que el día de mañana comenzarás a dar fruto, porque el agricultor, para que
para que el día de mañana pueda ver fruto en las plantas, tiene que estar cuidando, abonando, poniendo fertilizante, cuidando esas plantas de las plagas, y el día de mañana da fruto. ¿Alguien sabe de agricultura aquí? ¿Alguien sabe de agricultura? ¿Nadie? ¿Nadie? Todos son oficinistas. Bueno, allá hay dos nada más. Mi papá fue agricultor y yo conocí un poco de la agricultura. Mi papá sembraba papas, otras cosas, otras plantas, otras hortalizas ahí. Entonces llegué a conocer cuál es el proceso. Tienen que cuidarlo, poner la semilla, esperar ciertos días para que salga la papa, para que pueda comenzar a brotar. Y después de eso, cuidarlo, abonarlo, echar fertilizante. Y el día de mañana se cosecha. La papa creo que se cosecha, hermanos, se siembra hoy, ya dentro de 90 días hay cosecha, como 3 meses o 3 meses y medio, algo así. ¿Alguien de aquí sabe de la siembra de papas o nadie? Bueno, allá dice que no creo. Son como 90 días más o menos. Entonces, hermano, así es Dios con nosotros. Cuando permanecemos en Él, Él comienza a cuidar de nosotros, a limpiarnos para que el día de mañana podamos dar fruto. Entonces el consejo número 4 es: el fruto es la evidencia de una vida conectada. Ahora pregúntate, ¿qué fruto tengo yo hoy? Amén. Porque cada uno de nosotros puede hablar maravillas de nuestras vidas. Amén. Yo puedo hablar un montón de cosas de mí. Yo soy esto, yo soy lo otro, y esto soy yo, y bla, bla, bla. Ahora, mira a tu alrededor. ¿Dónde está el fruto? Amén. ¿Dónde está el fruto? Estamos en silencio hoy. No hay amenes hoy. ¿Dónde está el fruto? ¿Qué fruto tienes hoy? Dice Juan 15:5: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. La persona que lleva mucho fruto simplemente va caminando, no anda anunciando: yo tengo tanto, yo tengo esto, yo tengo lo demás. No, simplemente anda caminando en silencio, pero se deja ver todo el fruto que tiene. Amén. Entonces, hoy necesitamos permanecer en el Señor. Jesús no dice que la rama tiene que esforzarse desesperadamente para fabricar fruto, no, sino que solamente permanecer para que lleve mucho fruto. Entonces, el fruto es resultado de permanecer conectados a Dios. Conéctate, conectémonos con Dios. Posiblemente no vayas, quizás no vas a ver fruto de la noche a la mañana, pero te aseguro que si permanecemos en el Señor, de aquí a no mucho tiempo comenzaremos a ver fruto. Joseph sembró ahí en la casa una mata de higos, y también mi esposa sembró una mata de naranjas, o limones, de naranjas. Pasó mucho tiempo y cada vez que salían florecitas ahí, venía el viento y tumbaba ahí, hacía que las flores de esas plantas se cayeran, y ya después ya no daba fruto. Pero el año pasado, de repente, pasé ahí donde estaba la mata de higo que sembró Joseph. Entonces estaba pasando y estaba viendo, y de repente veo un fruto. Dije, me puse contento cuando vi un fruto. Esta planta ya va a comenzar a dar fruto.
Pero esa vez el año pasado solo dio como unos 2, 3 frutos y fue todo. Pero este año, hermanos, después es que ya creció la plantita de higos, ya creció. Y entonces cuando yo dije, voy a ir a ver si tiene fruto. Y llego ahí, estaba cargada esa plantita de frutos. Amén. Hasta las aves, los pájaros llegan y se comen el fruto del higo, hermanos, a que Joseph sembró. Entonces dije, no. Y yo ya comí higos. Amén. Pero muchas veces tiene que pasar mucho tiempo, trabajo, esfuerzo, sacrificio, pero al final se dejará ver el fruto, y mucho fruto. Hoy profetizo que sobre ti vendrá mucho fruto, pero mantente conectado a Dios, no te alejes de Él. No te alejes del Señor, porque Él trae mucho fruto sobre ti. Ahora, ¿qué fruto quiere Dios producir en cada uno de nosotros? Cuando nos mantenemos conectados en el Señor, el que antes era bien enojado, ahora ya es bien amoroso. Amén. Aquel que era tan orgulloso antes de permanecer en Cristo Jesús, ahora ya es humilde. ¿Ven? Porque una persona orgullosa, bueno, algunos dicen, es bien orgulloso esa persona es bien orgullosa, dicen. ¿Por qué? Porque tal vez lleva buena ropa, un reloj Rolex, ropa de marca, es bien orgulloso. Pero cuando ven a alguien así con ropa sencilla, es bien humilde. Y a veces no es así. A veces el que lleva su Rolex, buena ropa, es más humilde el que no lleva nada. Es más orgulloso el que no tiene nada que el que tiene mucho. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, necesitamos ser humildes, pero necesitamos permanecer conectados en el Señor. Ahí en Gálatas nos habla sobre lo que es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Cuántos tienen dominio propio aquí? Amén. ¿Tienen dominio propio? Cuesta, ¿verdad? Cuesta tener dominio propio. Sí, dice John. Eso es ser sincero. Y sí, cuesta. Pero hay que trabajar para tener dominio propio, porque es ahí donde nosotros, hermanos, nos damos cuenta si realmente estamos en Cristo o estamos en la carne todavía. Amén. Ok, ya por último, para ir terminando, hermanos. La fructificación es un proceso. Nadie de la noche a la mañana va a dejar de, hermanos, es que yo soy así, soy bien enojado. Es que así dice mi mamá que así fueron mis abuelos. Y por eso yo soy así. Así serán también mis nietos. Exagero. No, pero cuando la persona llega a conocer de Cristo, debe de entender que hay un proceso, y ese proceso, hermanos, es que necesitamos en primer lugar conectarnos con Jesús. Una semilla jamás dará fruto si no muere, si no se pone en la tierra. ¿Amén? Sabía que la semilla cuando se pone en la tierra muere, pero antes de morir comienza a brotar y a echar raíces y después da fruto. Hoy nosotros necesitamos
Entender que el Señor nos llama para dar fruto. ¿Me ayuda ahí, por favor? Debe de haber conexión con Dios, entregar nuestras vidas a Jesús. Después de eso, hermanos, viene un proceso de crecimiento. No será un crecimiento de la noche a la mañana. Serán hermanos, puede pasar un tiempo, pero hermanos, el crecimiento va a comenzar. Por eso la necesidad de permanecer. Aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades que llegan a tu vida, permanece, hay que permanecer, permanece en el Señor. Llegue cualquier cosa a tu vida, permanece en el Señor. Permanece conectado al Señor, no te alejes de Él. El Señor quiere verte crecer, pero primero debe de haber conexión, y después de la conexión viene el crecimiento. Y en el crecimiento, y cuando comiences a brotar, escucha muy bien esto, muchas personas o el enemigo querrán venir para pisarte, para que se quiebre esa pequeña, no sé, lo que va creciendo en ti. Necesitas cuidarlo. Aún el agricultor sabe que cuando comienza a brotar, por ejemplo, la semilla de la papa o la semilla de la milpa, que eso es común allá en Guatemala, todos siembran milpa allá, ¿verdad? Cuando sale la milpa, cuando comienza a brotar la semilla, es tiernito. A veces llegan unas plagas, unos gusanos, y se comen la plantita. O las aves, los pájaros llegan y se comen la plantita. Porque hay algo nuevo que está creciendo, algo deseable. Y muchas veces el enemigo va a querer hacer lo mismo contigo cuando comiences a crecer. De repente llega un problema, es para querer destruirte, pero permanece. No importa, permanece conectado al Señor. Que si soportamos y aguantamos, hermanos, vamos a crecer y vas a dar fruto. Vas a dar fruto en el Señor. Dios te va a bendecir. Aquí el Señor nos presenta, aquí en el Evangelio de Juan, nos presenta esta progresión que es primero el fruto, más fruto y mucho fruto. Pero hay que nosotros, hermanos, comenzar a conectarnos en el Señor y permanecer conectados en Él en todo tiempo. Ahora, el objetivo final es de que el fruto es glorificar al Padre. No es para que tú te glorifiques, no es para que tú te creas, no es para que tú digas que eres mejor que los demás. No, el único mejor aquí es Jesús. Nadie de nosotros es mejor, solo Jesús, solo nuestro Señor. Toda honra y toda gloria es para Él. Amén. Cuando Dios te bendiga es para bendecir a los demás, no para que tú te creas. Dios puede usar a quien Él quiera usar. Hasta dice que hizo hablar a un asno. Amén. Entonces, cuando lleves mucho fruto, es para glorificar a Dios, es para honrar a Dios, es para amar a nuestro prójimo. ¿Por qué no te pones de pie y decirle: Señor, yo quiero llevar mucho fruto? Pero su palabra dice: en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Dios te va a poner en lo mucho si comienzas a conectarte con Él en todo tiempo. Los padres que estamos acá tenemos que seguir sirviendo al Señor, porque nosotros como padres tenemos que dejarle un buen legado a nuestros hijos. ¿Verdad que todos los que estamos aquí queremos que nuestros hijos sean exitosos? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Queremos tener hijos de bien, ¿sí o no? Sí. Entonces, como padres, no nos soltemos del Señor, conectémonos con Dios. Alguien puede decir: no, es que
los muchachos, así, así, así. No importa, si tú como padre, tú como autoridad estás en el Señor, te aseguro que tus descendientes, tus hijos serán de mucha bendición. Ahí donde estás, solamente inclina tu rostro y dile al Señor: aquí estoy, yo necesito de ti. Quiero estar conectado, Señor, en tu presencia. Padre, te doy gracias por esta congregación en esta preciosa mañana. Bendice, Señor, a cada persona que ve esta transmisión, donde quiera que esté, que tú los ayudes, que si en algún momento se han desconectado de ti por motivos de dificultades, problemas, situaciones difíciles en su vida, solo pido, Señor, esta preciosa tarde que tú ayudes a esa persona volver una vez más a ti, volver a conectarse una vez más a ti, Señor, porque separados de ti, dice tu palabra, nada podéis hacer. Señor, ayúdalos en todo tiempo. Y yo te pido por esta congregación que tú nos ayudes a que nosotros podamos estar en ti, Señor, permanecer en ti, en tu palabra, amarte, Señor, amar tu palabra, amar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser mejores personas cada día. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor?